Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este que es el tercer programa, no, el segundo programa de la tercera temporada de Para Todos y para Nadie, un podcast en el que nos gusta compartir el pensamiento filosófico, las ideas filosóficas, pero sobre todo las preguntas que nos plantea la filosofía. Yo soy Arodi Rangel y es para mí un placer, como siempre, estar aquí en la cabina de radio de Frecuencia Aragón, la estación de radio comunitaria de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Aragón. Hoy con el gustazo de contar en controles con Hernán y con Gaby, que ustedes saben son los de siempre. A Hernán lo encuentran en un proyecto hermano de la estación que se llama Pensando en Alto y que hace con Ingrid Oriana. Por ahí estuvimos en alguna ocasión, estaría bueno compartirlo ya también en Para Todos y para Nadie, ahora que hemos vuelto. Y pues nada, contarles que justo este es el segundo programa. Hicimos un programa cero, porque nos gusta eso de los ceros, ¿no? Hicimos el programa pasado y para no perder la bonita costumbre de contarles qué pasó en el programa anterior, se llamó Heteronormatividad y Patriarcado. Y llegamos a un lugar, pues a un lugar al que vamos a ahondar el día de hoy, ¿no? Hablábamos la vez anterior de cómo, si bien es cierto que hay un consenso social a partir del cual nos hemos ordenado, ¿no? Y hemos dispuesto una serie de leyes, de normativas, de códigos, de estereotipos, a partir de los cuales justo convivimos, ¿no? Y hacemos propicia, pues, nuestra vida colectiva. Decíamos que eso no se queda nada más ahí, ¿no? No es la cosa inocente de, ay, sí, claro, todos nos pusimos de acuerdo un día y entonces fue así que formamos la sociedad, ¿no? Ahondábamos en el carácter de esta sociedad, en las relaciones de poder que vienen juntas con pegadas con el ordenamiento social que ha caracterizado a los grupos humanos casi que desde el principio de la historia, ¿no? Casi que desde ese principio de la historia y hasta la actualidad. Platicábamos sobre la gran palabra, ¿no? La palabra con la que historiadoras, antropólogas, sociólogas y filósofas caracterizan a ese ordenamiento de mundo que es patriarcado. Y decíamos que la cuestión con el patriarcado no es el fulano que tengo delante, o al lado, o atrás, ¿no? Sino esta estructura de mundo en la que impera la voluntad de los varones, ¿no? Son los varones quienes ostentan el poder en su gran mayoría y el rol de las mujeres ha sido vivir subordinadas a ese poder y además a lo que se establece socialmente que consiste o en lo que consiste esa subordinación, ¿no? El día de hoy vamos a ahondar al respecto sobre estas subordinaciones femeninas y viene totalmente a cuento porque en México celebramos este mes de septiembre, celebramos la patria, lo que sea que signifique para quien quiera que esté del otro lado, ¿no? Alguno de ustedes, no sé qué signifique la patria, no sé qué signifiquen los festejos patrios, pero sí que es una fecha, ¿no? Y un mes donde ostentamos en medidas así exorbitantes, ¿no? Casi que ese día somos más mexicanos que nunca y ese mes andamos con la bandera puesta, ¿no? Así como traemos la camisa puesta de las empresas y de los lugares donde trabajamos, nos ponemos la bandera y asumimos una serie de estereotipos sobre lo que significa ser mexicano. A propósito, en Para Todos y para Nadie, en nuestra primera temporada hicimos un programa especial sobre eso, sobre lo mexicano. Nos preguntábamos, preparando el programa de hoy, y a propósito de la efeméride, ¿no? Y de que este mes se celebran las fiestas patrias, nos preguntábamos, bueno, claro, parece que todos tenemos, o sea, para todos nosotros es perfectamente evidente lo que significa ser mexicano. Es ser macho, ¿no? Ser muy dominante, justo, muy impositivo, usar bigote, traer sombrero, andar a caballo, tomar tequila, fumar cigarros de hombre también, ¿no? Y una serie de cosas que se han construido alrededor de lo que significa ser macho en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Y está el folclore así en todas sus manifestaciones, repitiendo una y otra vez lo que ha de ser esa identidad del mexicano.
La pregunta acá, con la que vamos a abrir el programa de hoy, es si esa identidad del mexicano es o no válida también para las mujeres. Si cuando hablamos de lo mexicano y estos estereotipos de lo que nos hace ser, ¿no? Pertenecientes a una nación y lo que forma parte de nuestra identidad como pueblo, ¿no? Como sociedad, también tiene que ver con las mujeres. Y si a las mujeres también las metemos en ese saco. Porque a lo mejor en el programa anterior, cuando decíamos, bueno, hay una serie de roles que se han establecido para hombres y para mujeres, ¿no? Queda muy en el aire. Y creo que nuestra cultura y nuestra sociedad nos permiten ahondar respecto justo de lo estereotipado que está el rol masculino por un lado y el rol femenino. Afortunadamente yo veo con ojos increíbles a generaciones jóvenes, ¿no? Más jóvenes que la mía. La mía ya pertenece a la prehistoria, en las que los chicos, las chicas, les chiques están cada vez más cerca de desmontar esos grandes estereotipos, de hacerlos a un lado y de pensarse de otra manera. Justo de eso va el programa de hoy. Cuando hablamos de lo mexicano y de ser mexicano, eso implica también a las mujeres. Y si las mujeres no son machos, ¿no? Como evidentemente me va a contestar cualquiera. No, las mujeres no son ni varoniles ni usan bigote a reserva de lo que pueda decir algún extranjero, ¿no? Ni traen los pantalones, ¿no? Ni un montón de cosas. Entonces, ¿qué significa ser mexicana? Así se llama el programa de hoy, Ser Mexicana, el programa número 2 de Para Todos y Para Nadie. Recuerden que estamos aquí en Frecuencia Aragón, la estación de la radio comunitaria de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Aragón, y vamos a pasar a nuestra primera pausa. En esta ocasión voy a dejarlos con voces, con talento de Frecuencia Aragón, de la estación, y pues nada, estamos de regreso en unos segundos. ¿Por qué decir nombres de dioses? Astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos. Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae, convulsa, asesinada. Si nos duele el dolor de alguien, de un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas, y es la víctima y el enemigo, y el amor, y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. El otro, Rosario Castellanos. Estamos de regreso aquí en Para Todos y Para Nadie, en este que es el programa número 2 de la tercera temporada. Se llama Ser Mexicana y ya planteamos la cuestión. Evidentemente que no. Evidentemente que lo que significa ser mexicana nunca ha tenido nada que ver, y ha tenido todo que ver, con lo que significa ser mexicano varón. Entonces, primera cosa que vamos a desmontar el día de hoy, cuando decimos ser mexicano, ese ser mexicano no está incluyendo lo que sea estereotipado para la mujer en nuestro país. Primera cosa que hay que desmontar. Y la siguiente es contarles una historia. Les decía yo que en Para Todos y Para Nadie, en nuestra primera temporada, hicimos un programa especial sobre lo mexicano. Y allí ahondamos en un texto que es pues bastante bueno, ¿no? Bastante bueno. Yo los invito a leer La jaula de la melancolía del antropólogo Roger Bartra, que se puso a hacer ni más ni menos que análisis de lo que significa ser mexicano. Y además tiene ahí unas cosas freudianas y unas cosas de sociología, de antropología, por supuesto. Una disección tremenda. Allí Roger Bartra llega a la conclusión de que el mexicano es algo así como el ajolote.
Y no es gratuito que empiece a ser uno de los íconos, ¿no? de nuestras imágenes autorreferenciales. Porque dice Roger Bartra, nosotros nos quedamos como el ajolote en un estado ahí de casi íbamos a hacer algo, pero nos estancamos. O sea, en realidad no porque seamos tiernitos, rosas y con antenitas preciosas, sino más bien por lo que implica la biología del ajolote, ¿no? Es un ser siempre joven, pero también está en esa jaula de nunca llegar a ser adulto. Es tremendo, tremendo de pensar. Para Roger Bartra, la figura, por ejemplo, del agachado, ¿no? Está también una figura que nosotros hemos incorporado, ¿no? De un indio agachado, de una persona agachada al lado de un nopal, puede ser que es sumamente borracho. También tiene que ver con la descripción a la que él llega, ¿no? Sobre la identidad mexicana. Entonces, nada halagador el texto, interesante de ir a visitar. Y hoy lo traemos a colación justo porque Roger Bartra, en el último capítulo de Allí, de la jaula de la melancolía, el capítulo 22, para ser precisos, que se llama A la chingada, y no lo estoy mandando para allá, estoy diciendo cómo se llama el nombre del capítulo, habla sobre las mujeres mexicanas. Dice, bueno, hemos hablado del mexicano, pero tenemos que hablar de la mujer mexicana, ¿no? Si hay un macho mexicano, ¿cuál es la mujer que completa, ¿no? Esa dualidad impuesta, hay que decirlo, ¿no? Genérica, de cuál es su semblante, de dónde viene. Y Roger Bartra apunta a dos arquetipos de lo que se ha establecido como el ser de la mujer mexicana. Uno es María Virgen Guadalupana, madre de todos los mexicanos, porque además ese es el apelativo, ¿eh? La guadalupana es la madre de todos los mexicanos. Y eso tiene que ver con el sincretismo, ¿no? De la religión impuesta en tiempos de la conquista. O sea, una cosa que viene desde el principio mismo en que esta nación empezó a existir como lugar distinto, conquistado, ¿no? Hay que decirlo así. Esa Virgen María, además, tiene justo, ¿no? Consigo una raíz del culto precolombino a la diosa madre, la diosa de la tierra, de la fertilidad. Ella por un lado. Y por otro lado, dice Roger Bartra, en los hechos, entre las mujeres a las que se entregaron a los conquistadores ha pasado a la historia Malintzin, la Malinche. Esta mujer que fue entregada específicamente a Hernán Cortés y que ayudó a, pues entre otras cosas, a que fuera posible la toma y sitio de México Tenochtitlan. Desde entonces, la Malinche es la gran traidora de la historia. Y también somos hijos de esa mujer que es la chingada, ¿no? ¿Qué significa que sea la chingada? Pues a la que chingaron. Y vamos a decirlo con todas sus palabras, porque son palabras muy nuestras. ¿Qué significa que la hayan chingado? Pues en primera instancia que la dieron a cambio de algo. Esa mujer fue entregada, no se enamoró de Hernán Cortés, ¿no? Ni una cosa ahí onda Pocahontas o lo que les venga en mente. Esa mujer fue dada junto con otros objetos al conquistador. En ese sentido se habla, ¿no? De esta sumisión. Y por otro lado, pues en la consecuencia de haber sido entregada a los conquistadores, violada, ¿no? Dice Roger Bartra, es interesante pensar que el mexicano tiene estos dos polos arquetípicos de lo que es la mujer, ¿no? Una madre virginal, una madre pura, santa, protectora, ¿no? Abnegada, entregada, dulcísima, generosa, y por otro lado, una madre que también simbólicamente, ¿no? La estirpe de la que provenimos, todos los mestizos que somos nosotros, pues justo producto de muchas veces de una cópula forzada entre conquistadores y mujeres indígenas. Entonces, pensar en estos dos lugares y pensarlos justo como polos opuestos, dice Roger Bartra, nos mete en esta contrariedad de lo que significa la mujer para el mexicano, ¿no? Hay unos versos muy interesantes de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que dice, quererlas cuad las haced o hacerlas cuad las buscáis.
que siempre están como en esta contradicción, los hombres al parecer, ya me dirán ustedes si es verdadero o falso, de, ay no, es muy santurrona, pero entonces te encuentras con una que es un poco más de mente abierta y es como, ay no, qué tipa tan liviana, tan de cascos ligeros, ¿no? Esta contrariedad y además toda una iconoclasia alrededor de eso, ¿no? Toda una serie de estereotipaciones de las mujeres, ¿no? Pensemos tan solo en nuestra época del cine de oro mexicano. Están las madres abnegadas, entregadas, incondicionales, ¿no? Que se ponen en cuerpo y alma en favor de los otros. O están las mujeres que se han dedicado a la vida de la calle, ¿no? Las mujeres que han dedicado sus pasos al mal camino, a entregar sus cuerpos, ¿no? A venderlos. Habría que preguntarnos si alguno de esos dos polos es una elección o lo ha sido alguna vez para alguien, para alguna de nosotras, ¿no? Cierto que son tiempos en los que eso se desmonta, decíamos la vez pasada, cierto que cada vez es más y más y más real que las mujeres acceden a posiciones que antes eran solo del privilegio de los varones, ¿no? Pero pensar en estos dos polos nos mete ya de lleno en la cuestión de qué es en el imaginario la mujer para nuestra nación, para nuestro país, y además está repetida en 20,000 lugares, ¿no? Hablábamos del cine de oro, pero está también en las telenovelas, ¿no? La protagonista es siempre así, pura, castísima, entregada hasta el momento de la boda, y tal, ¿no? Y luego es madre y los hijos y está la antagonista que es una hija de su madre, ¿no? Por no decir otra palabra, y que es mala, mala, mala y usa a los hombres y es una revista y una controladora y no hay nada en medio, ¿no? ¿O sí? Sí hay algo en medio. ¿Qué pasa a partir de eso? Bueno, dos cosas tremendas, ¿no? Una, que tenemos un rollo ahí con nuestro arquetipo también del macho. Qué subordinación tan extraña, ¿no? De un hombre que solo puede ver en la otra a la mujer castísima o a la mujer terrible. ¿Y qué implica eso? Ojo, porque ojalá se quedara en la ficción del cine o de las novelas, pero está aquí todo el tiempo, en la manera en la que nos conducimos unos con otras y unas con otras también. Y ese es el asunto, todo el asunto. Vamos a seguir platicando de esto. Ahora ya saben, ¿no? Cuando nos decimos hijos de la chingada, pues eso tiene una referencia muy específica. Y para seguir pensando en esto, vamos a escuchar ahora otra de las voces del talento que forma parte de esta preciosa estación, que es Frecuencia Aragón. Recuerden que yo soy Arodi Rangel y esto que están escuchando es Para Todos y para Nadie. Estamos de vuelta en unos segundos. Así funciona la dialéctica del arquetipo femenino. Cuando el hombre es inocente, la mujer lo tienta con su carne, pero cuando el hombre prende la lujuria, la hembra debe de ser dulce y comprensiva. Cuando la fiebre pecaminosa consume al macho, allí está la Virgen para calmarlo. Pero si la fría melancolía lo tiene aturdido, una hembra fogosa lo ha de despertar. Esta es la lógica del erotismo en el paraíso mexicano. Por eso, el Adán mexicano no quiere a las mujeres como las hace, ni es capaz de hacerlas como las quiere. Cuando son comprensivas y virginales, las viola, pero cuando se vuelven lúbricas, huye temeroso y se refugia en las faldas de la Madre Virgen. Necesita sentirse culpable siempre, pues piensa como Pascal. Es necesario nacer culpables, si no, Dios sería injusto. La jaula de la melancolía. Roger Bartra.
Estamos de vuelta en Para Todos y Para Nadie en este programa que se llama Ser Mexicana. Y justo veníamos de platicar de esos dos arquetipos que Roger Bartra establece en La Jaula de la Melancolía, ¿no? Este descubrimiento que hace de, pues, los dos referentes que tenemos en nuestra cultura en México sobre el ser de las mujeres, ¿no? Hablábamos de María Virgen, guadalupana, madre de todos los mexicanos, y el lugar histórico, concreto, ¿no? Real, de eso que fue también la conquista, la posesión de las mujeres, ¿no? Y el arquetipo está allí en Malintzin, la mujer que se entrega al conquistador y que pues a partir de entonces es la chingada a la que nos mandamos todos y de la que somos hijos también todos, ¿no? Este pueblo mestizo, este pueblo que es resultado pues de esos intercambios, justo, ¿no? De esos intercambios. Dice Roger Bartra, para el mexicano la mujer es ese objeto, ¿no? Objeto, y hay que ponerlo con todas sus letras, de sumo amor, ¿no? De un amor desmedido, pero también de cierta sospecha, ¿no? A la mujer mexicana, dice Bartra, se la ama con pasión suma, pero también a veces hasta con rencor. Y decíamos, ¿no? Veníamos de alertar sobre esa cuestión. Ojo, porque lo que se cuela ahí es un montón de violencia, ¿no? Y para hablar justo de esa violencia y para hablar de la no gratuidad de las cosas, trajimos a Marcela Lagarde, antropóloga mexicana fantástica, que tiene un texto que se llama Los cautiverios de las mujeres, y justo Lagarde en algún punto de ese texto recuerda, ¿no? Recuerda los estereotipos de Roger Bartra, y lo que ella nos va a ofrecer va a ser una disección mucho más puntual, ¿no? Si tenemos dos polos, o la mujer pura, casta, perfecta, ¿no? Y abnegada, etcétera, etcétera, o la mala de la historia, ¿no? La mala de la historia. Bueno, hay un montón de cosas que están pasando por ahí, ¿no? No es totalmente polar, ¿no? Con Bartra teníamos que María Virgen y Malintzin son las dos caras de una misma moneda. Con Marcela Lagarde vamos a hablar más bien de esas identidades femeninas que se han impuesto culturalmente y socialmente a las mexicanas, ¿no? Dice Marcela Lagarde, para empezar hay que llamarlo por su nombre. No son estereotipos sin más, ¿no? Porque eso a veces se queda como en una cosa como de, ay, sí, un estereotipo más, ¿no? ¿Qué más da? No es qué más da. Dice Marcela Lagarde, son cautiverios. ¿Qué significa que sean cautiverios? Que las mujeres no han elegido libremente estar en esos roles, estar en esos papeles. ¿Cómo? Pues porque no hay nada más fuera de ellos. Las mujeres o son madre esposas, que es una categoría que ella pone, ¿no? Nos da para pensarnos. Madre esposas, que es el conjunto de madre y esposa. O son monjas, ¿no? Unas santas así, entregadas a la divinidad. O son putas, o prostitutas, o trabajadoras sexuales, como haya que llamar ahora en estos tiempos. O locas, y no me puedo doblar el dedo, locas y presas. En cualquiera de esos casos, dice Marcela Lagarde, no hay otra manera de ser fuera de eso. Y si no hay otra manera de ser fuera de eso, son imposiciones. Y si son imposiciones, las mujeres no son libres ahí. Y si no son libres ahí, están cautivas. Ni más ni menos, con todas sus letras. ¿Cuál es la situación acá y de qué van estos cautiverios? Nos dice Marcela Lagarde, bueno, lo primero que hay que pensar es que en estas visiones, ¿no? Versiones, ideas estereotipadas de lo que ha de ser una mujer, la primera cosa que hay que notar es que en ninguno de esos papeles las mujeres son para sí mismas, y ahí está toda la supresión de su libertad. Las mujeres en ninguno de esos roles son para sí mismas. Una es madre o esposa de alguien y vive para esos alguienes, además, como está impuesto el rol familiar. Si se es monja, se es para Dios, ¿no? Las monjas deciden clausurar su capacidad sexual, ¿no? Y su vida amorosa en favor de ese ser superior. Están entregándose,
ni más ni menos, pero de otra manera. Si son prostitutas, si son trabajadoras sexuales, están poniendo el cuerpo para el goce de alguien más. Si son presas, lo son tal vez por no haber querido entrar en estos otros lugares, por no haber querido ser para alguien más, y entonces el costo es ser privadas de la libertad. Y si son locas, si a las mujeres nos llaman locas, muchas veces tiene que ver con no querer adherirse al estereotipo, estar planteando cosas locas como salir de un cautiverio, no seguir la norma, no seguir la imposición, y entonces la loca es la que está fuera de juicio, una mujer que no tiene razón y no hay nada peor que negarle a alguien su capacidad de ser pensante. No tiene juicio, no hay que tomarla en serio, porque no quiere ser para alguien más. Y es tremendo, y es terrible, y pesa muchísimo. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿No? Si así están las cosas, aunque tiempos corren, ¿no?, que son un poco esperanzadores, yo veo esto de que cada vez más personas tratan de salir de esas dicotomías o de estos estereotipos. Pero si así está la cosa, si a la mujer, por el solo hecho de ser mujer, se la ha tenido cautiva en estos roles, eso ya es un ejercicio de violencia. Aunque no lo veamos, estamos acostumbrados a pensar que la violencia siempre tiene que ver con golpes, ¿no? Ahora cada vez más entendemos que la violencia a veces también tiene que ver con acciones, con palabras. Y hay violencia sistemática. Y esa es una de las que padecen, un tipo de violencia que padece la mujer por ser encasillada en un rol y por no poder elegir algo fuera de ese rol, ¿no? Eso ya es una primera cosa de violencia. Pero hay que pensar, si la mujer nunca es para sí misma, si a la mujer siempre hay que pensarla en función de alguien más, eso, además, legitima la violencia real que padecen mujeres y mujeres por montones, en este país, en otros países, en todo el mundo. Está legitimada la violencia de género por el solo hecho de asumir que las mujeres deben vivir subordinadas a alguien. Dice Marcela Lagarde, hay que pensar, ¿no? O sea, si hemos llegado ya hasta acá, hay que pensar, uno, ¿cómo han sobrevivido nuestras madres, nuestras tías, nuestras amigas, las mujeres a nuestro alrededor? Y invito a pensar en esto a todos, a todes, a todas, ¿no? ¿Cómo han sobrevivido las mujeres antes de nosotros a estos cautiverios? ¿Cómo lo han sobrellevado? Y dos, una cosa que tendría que ponernos a discutir colectivamente, ¿cómo vamos a hacer para que otras formas de ser mujer sean posibles? Para que las mujeres puedan ser para sí mismas y no para alguien más. Cuando hablamos de terminar con la violencia, tal vez uno de los comienzos tenga que ver con esa discusión colectiva. ¿Qué vamos a hacer para emancipar las vidas femeninas de estos roles, de estos estereotipos, para pensarlo? Se habla mucho de desmontar, ¿no? Hay una palabra ahí tremenda de deconstruir. Yo voy a quedarme con la misma de la vez pasada. Si no es posible para todas, no es posible para una sola, ¿no? Entonces es un trabajo colectivo. Así como colectivamente hemos creado sociedad, hemos creado comunidad, colectivamente podríamos estar discutiendo sobre estos roles. Ojo, que lo que sigue es pensar si el rol masculino es o no también una imposición. Para pensarlo también, ¿no? Porque no vamos a caer en el maniqueísmo, ¿no? Y la polarización fácil, decir, hay los malos de la historia y las buenas de la historia. No, recuerden que desde la vez pasada estamos invitándonos, ¿no? Compartiendo la pregunta sobre qué se supone que deberíamos ser, quién dijo eso y cómo vamos a hacer para que eso abra la posibilidad de existir de otra manera. Todas, todos, todes. Llegamos así al final de este
segundo capítulo de Para Todos y Para Nadie. Recordarles que Para Todos y Para Nadie está en Facebook, en YouTube y ahora nos encuentran también en Spotify. Vamos a dejar por ahí las redes en donde sea que ustedes consuman este podcast. Agradecer nuevamente la presencia de Gaby y de Hernán, amigos queridos de aquí de Frecuencia Aragón. Recuerden que este podcast, al igual que un montón de proyectos, es posible gracias a Frecuencia Aragón, la radio comunitaria. Me estoy trabajando un montón con eso este día. La radio comunitaria de la Fábrica de Artes y Oficios de acá del Bronx de Aragón. Yo soy Arodi Rangel y vamos a dejarlos para despedirnos, ¿no? Ya para irnos de este programa con una voz más del talento de esta bonita estación. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y nos vemos pues la próxima. Bajo la mortaja de leyes humanas, duerme la masa mundial de mujeres, en silencio eterno, en inercia de muerte y bajo la mortaja de nieve. Son la Iztaccíhuatl. En su belleza impasible, en su masa enorme, en su boca sellada por nieves perpetuas, por leyes humanas. Mas dentro de la enorme mole que aparentemente duerme y solo belleza revela a los ojos humanos, existe una fuerza dinámica que acumula de un instante en instante una potencia tremenda de rebeldías, que pondrán en actividad su alma encerrada en nieves perpetuas, en leyes humanas de feroz tiranía. Y la mortaja fría de la Iztaccíhuatl se tornará en los atardeceres en manto teñido de sangre roja, en grito intenso de libertad, y bajo frío y cruel aprisionamiento ahogaron su voz. Pero su espíritu de independiente fuerza no conoce leyes, ni admite que puedan existir para regirlo o sujetarlo bajo la mortaja de nieve en que duerme la Iztaccíhuatl en su inercia de muerte, en nieves perpetuas. Bajo la mortaja de nieve duerme la Iztaccíhuatl. Nahui Olin.